Isaías capítulo 40, vamos a leer del versículo 27 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31 dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Buen pastor, te alabamos, porque no nos has abandonado en ningún momento. Gracias por tu asistencia, gracias por tu presencia. Señor, pedimos una vez más que esta palabra pueda caer en terreno fértil y que dé fruto conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos tu asistencia, tu ayuda, para que podamos, Señor, expresar, dar a conocer el consejo de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, para tu gloria lo hacemos, Señor, en Cristo. Amén y amén. En cierta oportunidad, el profeta Eliseo le había dicho al rey Saúl que esperase antes de entrar en una batalla a que él llegase para poder ofrecer un sacrificio a Dios. En otras palabras, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrían por añadidura. Pero dice la Escritura que de acuerdo al tiempo de Saúl, Eliseo se estaba retardando y empezó a esperar y a esperar, y se desesperó al punto que tomó una iniciativa que no era la correcta, y fue cuando este hombre llamado Saúl, el rey de Israel, él tomó una posición que no le correspondía y hizo un sacrificio a Dios. En el momento que estaba haciendo el sacrificio, lo cual era exclusivamente una función sacerdotal, viene el profeta Eliseo y le dice: locamente has hecho esto. Y eso trajo en la vida de Saúl un total desequilibrio, desorientación, y fue prácticamente el principio de su caída. ¿Por qué razón? Porque no supo esperar el momento que Dios tenía en ese instante para ofrecerse el sacrificio. Pero vemos otra historia en la vida de la nación de Israel. Israel se encontraba en una batalla y el ejército de Israel fue dirigido por Dios a un bosque de bálsamo. Y Dios les dijo que se quedaran allí y que cuando escuchasen un ruido sobre la copa de las balsameras, ellos iban a salir a la guerra. En el momento que ellos se encontraban en ese bosque, algunos pensaban que era el momento de atacar, pero no era el momento de Dios. Hasta que se escuchó, dice, un ruido sobre las balsameras, el ejército salió y ganó esa batalla. En ese momento, ellos actuaron dentro del momento que Dios había elegido para darles victoria total. La diferencia es, Saúl se adelantó al tiempo de Dios, y estos hombres, este ejército, en el tiempo de Dios actuaron y Dios les concedió victoria. El versículo que hemos leído dice: los que esperan a Jehová. Muchas veces aún hasta cantamos un coro que dice: los que esperan en Jehová. No es en, es a Jehová. En otras palabras, es poder esperar que Dios actúe
en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y eso es lo que nos va a dar a cada uno de nosotros una tremenda bendición. La pregunta es ¿por qué nosotros no aprendemos a actuar en el momento que Dios nos quiere, hermanos, en nuestra vida, para que gocemos de sus bendiciones? Cuando nosotros no sabemos esperar en el tiempo de Dios, hermanos, es sencillamente porque hay una contaminación espiritual en la vida de cada uno de nosotros, como sucedió en el caso de Saúl. Y ha sucedido en el caso de muchos hombres a lo largo de la historia, y se han perdido las grandes oportunidades por parte del Señor. Y como hay un factor contaminante que no me permite captar el momentum de Dios, en el momento de la acción de Dios, y como no sé cuándo debo de actuar, entonces Dios prepara, hermanos, un proceso de limpieza de todos aquellos factores que están contaminando nuestra vida para no esperar a Jehová. Pero cuando Dios actúa, es el mejor momento para usted y para mí. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema espera el momento de Dios. Dice los que esperan a Jehová. De ahí que para poder esperar ese tiempo de Dios, es importante, hermanos, el tiempo de la disciplina. Y el tiempo de la disciplina es un tiempo de limpieza. Cuando usted va a la nación de Israel en estos días, usted mira un jardín hermoso, usted mira prácticamente toda la nación es así. Usted va al valle de Jezreel, puede ver inmensidad de una plantación de flores. El valle de Jezreel, conocido como el valle de Armagedón, tiempo atrás, es un valle de guerra. Pero ahora usted mira, son miles y miles y miles, quizás millones de flores de toda clase. Uno de los mayores exportadores de flores en el mundo después de Holanda. Usted puede ir, por ejemplo, a lo que es el desierto de Judea. Usted puede ver ahí extensiones vastas de plantación de cítricos, la uva, etcétera, etcétera. Ahora, allá por el año 1920 no era así esa nación. El día que el pueblo de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, retorna a su patria, a su país, prácticamente era un lugar pantanoso en algunos sectores, como es hoy en día lo que es la ciudad de Tel Aviv, y otros sectores eran pantanos. Había mucha malaria, era un lugar pues no muy grato. La tierra llena de piedras, bueno, era un desorden, un caos, una devastación, una deforestación sin precedentes. Porque hicieron mal uso de la tierra a lo largo de muchos siglos que esa tierra estuvo ocupada por personas extranjeras. Pero cuando llega, los israelitas empezaron a limpiar la tierra. Empezaron a quitar las piedras, empezaron a poder, digamos, restaurar los pantanos, los convirtieron en lugares de cultivo y así sucesivamente con mucho trabajo. Y ahora encontramos un jardín del Edén en esa nación. Ahora, ¿cómo surgió eso? A través de la limpieza. Ahora, así sucede en la vida de todos nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un jardín para usted y para mí. Dios quiere que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Dios tiene una idea, Dios tiene un plan, pero para que ese plan se cumpla, tiene que haber un proceso de limpieza. De ahí que entonces la importancia de la disciplina limpia, corrige aquellas cosas que nos impiden tener la sintonía con el momento de la actividad de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías, dice, pasó la siega y el verano y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras, se perdió la oportunidad. ¿Por qué muchos pierden grandes oportunidades en su vida? Cada tiempo, cada año, cada mes, cada semana, cada día, hermanos, tengo que saber cuál es el momento de Dios que tengo que aprovechar dentro del tiempo calendario. Y si yo no sé cómo aprovechar entonces ese momento de la actividad de Dios, entonces me voy a perder realmente de lo que significa vida y vida en abundancia. Por eso
porque no sé cómo captar ese momento de la actividad de Dios cuando las aguas se mueven en el estanque de Siloé. Cuando yo estoy ahí pendiente y si yo no me lanzo a ese estanque para poder disfrutar del milagro de Dios, si yo no sé cómo actuar, me voy a perder grandes oportunidades. De ahí que Dios tiene que corregir. Y en esta nación de Israel, en todo este libro de Isaías, empezó a corregir, por lo menos le voy a mencionar algunas cosas. La hipocresía religiosa, que la vemos ahí plasmada en el capítulo 1. La soberbia, plasmada en el capítulo 2. Los vicios de la lengua y la mala conducta, capítulo 3 y 4. La avaricia, que vemos ahí en el capítulo 5 y capítulo 6 y en adelante. La idolatría, muchos capítulos de este libro. Y la necedad del corazón y muchas otras cosas. Estas cosas, es decir, el pecado en sí mismo se convierte en un estorbo que no me permite el poder saber el momento cuando Dios agita las aguas. Ahora, cuando Dios empieza a disciplinar y Dios le presenta a esta nación en forma anticipada que Dios iba a ocupar muchas crisis para arrancar especialmente la idolatría a la cual había caído esta nación. Uno de los juicios que vino sobre esta nación fue 70 años de cautividad en Babilonia. Y eso desarraigó la idolatría hasta el día de hoy en la nación de Israel. Ahora, ¿con qué propósito? De iniciar una nueva etapa, un nuevo año. Por eso que en el versículo 1 y 2 del capítulo 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo, oiga esto, es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El tiempo, dice, es ya cumplido. O sea, que Dios lo que está diciendo es que, hermanos, cuando nosotros aprendemos a aceptar la disciplina de Dios, yo no sé qué es lo que Dios está usando en la vida de cada uno de nosotros, sometámonos a la disciplina de Dios, que Él corrija lo que tenga que corregir. ¿Con qué propósito? Porque viene el tiempo de la manifestación de la bendición del Señor. Y dentro de las cosas que ocurrieron, o las cosas que Dios quería en la nación de Israel, hermanos, es que el corazón de ellos volviera a estar cerca de Él. Por eso que vemos ahí a partir del versículo 2 y al versículo 4, y no vamos a entrar en mucho análisis de estos primeros versículos, pero vemos aquí que Dios conoce la corrección del corazón. Cuando el corazón, hermanos, que algo que nadie lo puede ver, Dios sabe cuáles son ya los sentimientos, los pensamientos. Ya sabe cuáles son los propósitos. Él conoce aquellas partes torcidas de nuestra vida, pero que ya fueron enderezadas. Dios, al saber eso, entonces da una voz, y es esta: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, ¿por qué? Ya pasó el tiempo de la corrección para que exista una apertura de una nueva etapa. Dios sabe el momento en la vida de cada uno de nosotros cuando Él va a actuar, y Dios va a esperar. A lo mejor usted puede decir: yo creo que ya estoy bien, ya mi alma está recta. No, Dios sabe en qué momento y Él sabe en qué instante. Él sabe lo que existe en lo más profundo del corazón, si ya está listo el corazón preparado para ser bendecido. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Jehová, dice el versículo 5, se manifestará, dice, la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Hermanos, Dios quiere manifestar su gloria y su bendición. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la presencia, la manifestación de Dios en toda su plenitud. Que podamos ser, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, seamos llenos de su plenitud. Que conozcamos la grandeza de Dios, la grandeza de sus atributos, la actividad de Dios en nuestra vida. Que podamos nosotros vivir en una dimensión diferente, en la gloria de Dios. Entonces la disciplina nos lleva a una nueva etapa para disfrutar de esa gloria, pero también, hermanos, nos ayuda a comprender la disciplina, que nuestra vida es transitoria. O sea que no tengo que enfocarme de acuerdo al pensamiento del mundo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, o sea que Dios
a través de la disciplina me abre el entendimiento que mi vida va más allá de la muerte. Por eso en el versículo 6 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. En otras palabras, tengo que entender que tarde o temprano me voy a marchitar, es decir, voy a morir. Y tengo que comprender que la vida, el alma, es eterna, y por eso la disciplina me ayuda a mirar más allá de la muerte, es decir, que tengo vida eterna. Entonces, cuando uno llega a ver que la vida es transitoria y yo no tengo que enfocarme en las cosas de esta tierra, entonces voy a aceptar lo que es el plan de Dios. Y usted lo puede leer y analizar ahí en su casa. A partir del versículo 9 al 11 nos habla de ese plan maravilloso de Dios. ¿Por qué algunas veces el plan de Dios no tiene cabida en nuestro corazón? Porque no ha sido corregido el corazón, porque compite con nuestros propios planes, es decir, compite con el pecado. Entonces Dios sabe, que, hermanos, que la iglesia necesita limpieza, necesita ser purificada para que tenga una nueva etapa. La nueva etapa no se inicia con un nuevo año, la nueva etapa se inicia con un corazón restaurado para la gloria y la honra del Señor. ¿De qué nos sirve pasar a un año más si un corazón ha cambiado? Los mismos seremos. El tiempo hay que aprovecharlo. Ahora, por eso la importancia de la disciplina. Pero la disciplina nos lleva a ¿qué cosa? A que se abra el entendimiento. De ahí la importancia que se abre el entendimiento a la grandeza de Dios. Después de un proceso de limpieza y que Dios abre un espacio, un capítulo nuevo, entonces comenzamos a conocer un poco más la grandeza de Dios. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque ahí voy a conocer sus atributos. Del versículo 12 al 23, usted lo puede analizar. Usted verá ahí, hermanos, atributos como la eternidad de Dios. Es decir, que Él es desde el principio hasta el fin, el alfa y la omega. Que eso me da confianza, que Dios no cambia. Y si Él no cambia, no cambiará conmigo. Además de eso, me habla de su sabiduría. Él es sabio y es tan grande su sabiduría, su soberanía, que Él es el que gobierna todas las cosas y nada se le escapa a Él. Todos los detalles Él los controla. Entonces, ¿por qué debo de temer si Él tiene control de todo? Me habla también, hermanos, de su omnipotencia. Me habla de tantas virtudes, me habla de tantos atributos divinos, y eso es lo que Dios desea, que le conozcamos. ¿Por qué propósito? Entre otros es, hermanos, de conocer que, hermanos, Dios es único, que no existe nadie como Él. Por eso en el versículo 25 al 26 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice el Señor, ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis? Hermano, ¿puede usted comparar a Dios con algo de esta tierra? ¿Con algún liderazgo? ¿Con alguna especie de, digamos, de gobierno, de la economía? ¿Puede usted comparar? No se puede, hermanos. Hermano, Dios no tiene rival. Dios es único, Dios es hermoso, es poderoso, es sublime, más sublime que los cielos. Él es tan grande, hermano, su magnificencia. Entonces, cuando yo llego a conocer la magnificencia de Dios y Él es mi Padre Celestial, me da seguridad en esta tierra. Si yo no conozco quién es mi Padre, entonces voy a temer, y el temor, hermanos, Satanás lo usa para esclavizarme. Por eso es importante el proceso de la disciplina, para que se abra una nueva etapa, y dentro de esa nueva etapa se abre el entendimiento hacia la grandeza de Dios, para que
pueda tener confianza en Él, la fe en Dios empieza a desarrollar. Y eso me ayuda a tener seguridad de qué cosa, de su asistencia. Muchos se preguntan, ¿y qué va a pasar el próximo año? ¿Qué importa qué va a pasar? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé, algunos están preocupados, algunos hoy en día están ahí leyendo el horóscopo para que le tiren las manos, más bien, que le tiren las cartas, que le lean las manos, hablando de la línea psíquica, que qué va a pasar, algunos líderes gubernamentales y de empresas consultando a los adivinos, a los astrólogos, qué es lo que espera el próximo año para hacer un plan estratégico de nación, un plan estratégico de su empresa o de su propia vida. Los demonios no saben nada del futuro, hermano. Quien sabe el futuro es Dios mismo, y de Él, hermano, nadie se escapa. Entonces, si tengo la grandeza, conozco la grandeza de Dios, eso me va a dar a mí, por supuesto, seguridad. Pero cuando le desconozco, mire lo que pasa en el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, ¿por qué algunos se sienten como que están descuidados de parte de Dios? Y no solo eso, sino también que como que Dios no les está cumpliendo con sus juicios, es decir, con el derecho o los derechos que usted tiene. Dice, pero Señor, tengo derecho a la alimentación, al vestido. Señor, hay muchas cosas que resolver y tú no me ayudas a que estas cosas se resuelvan. Me siento abandonado. ¿Por qué pasa eso? Porque a raíz del pecado nos entorpece, hermanos. Y al entorpecer nuestro entendimiento, entonces hago una muralla, como lo dice Isaías, entre Dios y nosotros, y en esa muralla no percibo la grandeza de Dios, y entonces ahora me siento abandonado por Dios. Aunque no es así, pero eso es lo que percibe la persona. Hermanos, la nación de Israel había caído en eso, y Dios, hablándole a este pueblo que iba a ser disciplinado, pero que iba a abrir su entendimiento. Ahora, eso también ocurre porque la voz del pasado pecaminoso de la nación, y lo mismo puede ser en la vida de todos nosotros, la pérdida de esperanza de una restauración, y por el tiempo y las oportunidades perdidas, esas cosas llegan a hacer sentir que están abandonados de la soberanía de Dios, como que son un patito feo, como que son un punto negro en el espacio, y creen que Dios no tiene cuidado de sus vidas. Sin embargo, cuando una persona ha conocido la grandeza de Dios, entonces podemos ver aquí las evidencias del conocimiento de su grandeza a través de experimentar su fidelidad y su asistencia. Cuando alguien llega a conocer a Dios, entonces dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, la persona llega a vivir lo que es la fidelidad y la asistencia de Dios. Ahora, todo esto que he dicho es con un propósito. El tiempo de la disciplina nos lleva a un tiempo de entendimiento de la grandeza de Dios y de la bajeza nuestra. ¿Con qué propósito? Para que se abra la oportunidad al versículo 31. Pero los que esperan a Jehová. En otras palabras, yo no voy a poder esperar el tiempo en el cual Dios actúe si primero no paso por un proceso disciplinario de limpieza, de restauración, de santificación, y un tiempo de apertura a conocer la grandeza de Dios. Y al conocer de la grandeza de Dios, entonces lo que dice este versículo, los que esperan a Jehová, ve aquí 4 grandes y maravillosas experiencias a las cuales Dios nos quiere llevar. Los que esperan a Jehová
Primero, tendrán nuevas fuerzas. Segundo, levantarán alas como las águilas. Tercero, correrán y no se cansarán. Y cuarto, caminarán y no se fatigarán. Pero lo fundamental, el tallo, la raíz de todo esto está, hermanos, en la bendición de saber esperar que Dios actúe. Si conozco la grandeza de Dios, su soberanía, y como soberano Él toma decisiones y Él providencialmente hace que todas las cosas ocurran en el tiempo que Él ha establecido. Hermanos, eso me va a dar a mí 4 grandes bendiciones y se las voy a mencionar, aunque más adelante las voy a tocar. Renovación, entusiasmo, poder y resistencia. Pero para que eso ocurra en mi corazón, necesito saber esperar el momento en que Dios actúe. En todos los aeropuertos, especialmente en nuestro país, es curioso y es bonito. Especialmente en tiempos como estos, tiempos de Navidad, fin de año y otras épocas, se da cuenta que en los aeropuertos está lleno de familiares. No va a esperar uno. Hay en algunas culturas que ni siquiera un familiar lo va a recoger, sino que el taxi. Pero esa es su cultura. Pero aquí en El Salvador, pues, especialmente todos los que viven en el campo, y qué bonito es eso, ¿eh? Y qué bonito, llegan camiones llenos de personas para esperar a una persona. Y están así, cabeceando y levantando la mano. Pero es una emoción. Oiga, están en un momento de espera. Entonces, cuando llega el familiar, yo me he dado cuenta que ahí se abraza, ustedes también se abrazan y lo empiezan a abrazar como a 30, 40, hasta buses que llevan para recoger a la familia. Y qué bonito, pues, porque estoy hablando que esto es un ambiente, digamos, de amor, de cariño, de aprecio. Ay, hermano, qué triste sería cuando nadie lo va a recoger, ¿no? Que nadie lo quiere ver a usted. Pero en ese caso se alegran, entonces, y los niños le dicen, ¿qué me trajiste? Y claro, viene el salvadoreño lleno de maletas porque sabe que por lo menos un dulce le tiene que dar a todos los que lo fueron a recibir. Entonces, pero lo bonito es la sala de espera. Hermano, así usted y yo tenemos que aprender en esta vida. Dios tiene un momento de actuar y yo tengo que estar en la sala de espera. Pero estar en la sala de espera no es tristeza, es alegría, ¿sí o no? Es entusiasmo. Provee, hermano, esperanza, hay gozo, de repente los latidos del corazón, especialmente que si llega el esposo o la esposa, digo yo, pues, se empieza los hijos o un abuelito, un padre, quien sea, si el corazón empieza a saltar, hay entusiasmo, hay gozo. Ahora, así es que lo que Dios desea, que nosotros actuemos. Por eso dice, los que esperan a Jehová, como resultado hay 4 cosas. Pero, hermano, esto nos lleva, en primer lugar, a ver, hermanos, esta columna vertebral de las bendiciones de Dios. Y es que los tiempos han sido establecidos por Dios. Cuando dice, pero los que esperan a Jehová, es decir, los que esperan el momento en que Dios va a actuar. Hay 2 tiempos que se miran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una palabra, bueno, las palabras griegas, que también se traducen de otras palabras hebreas, pero que tienen su mismo significado. La palabra, por ejemplo, cronos. El término o la palabra cronos nos habla del tiempo, el tiempo de un espacio, es decir, el tiempo calendario, el tiempo de un año, 3 años, de una semana, de un día. Ese tiempo Dios lo creó. Dice la Escritura, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios es el que creó el cronos. De ahí que viene la palabra cronómetro. De ahí viene entonces todo lo que es un lapsus de tiempo, un periodo de tiempo. Eso se llama cronos, pero eso es creado por Dios. El versículo 14 dice también, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. O sea, Dios es el que ha creado el cronos.
Pero no solamente el cronos, sino el otro tiempo que se conoce con la palabra kairos. La palabra kairos se refiere, hermanos, a la oportunidad o el tiempo de la acción de Dios en el mundo. O sea, hay que hacer una diferencia aquí. No, todos estamos familiarizados con el cronos, el tiempo calendario. Pero hay otro tiempo que es dentro de ese cronos, es cuando Dios se manifiesta. Entonces, tenemos que aprender a esperar en la manifestación de Dios. Eso se conoce también como la oportunidad. La oportunidad cuando se agite el agua, entonces yo tengo que estar pendiente de lanzarme para recibir lo que Dios tiene para mi vida. De ahí que vemos, por ejemplo, muchos pueblos a lo largo de los siglos, como la nación de Israel, y también nosotros nos identificamos con eso, hemos tenido problemas con una ceguera espiritual, porque no puedo discernir el momento de la manifestación de Dios. Jeremías capítulo 8, versículo 7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Los animales entienden esto, y qué triste que nosotros, los seres racionales, supuestamente más inteligentes, no conocemos el tiempo de la manifestación de Dios, o cuando Dios está disciplinando, cuando Dios está bendiciendo. Entonces, hermanos, si yo no puedo discernir ese tiempo, ese kairos de Dios, me voy a perder grandes cosas. Eso es lo que pasó con Saúl. Saúl tenía que haber esperado que llegara Samuel, pero por no esperar y se adelantó, entonces él comenzó a descender al fracaso. De ahí que entonces cuando se habla del kairos de Dios o el momento de la manifestación de Dios, es la aceptación de la soberanía o señorío de Dios para desplazar el reino o el señorío del ego. El ego es el que está reinando sobre el tiempo calendario, sobre el cronos. Y entonces yo digo, bueno, tal fecha voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo quiero que así se haga ahora. Pero le voy a decir una cosa, nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, que usted y yo no somos dueños del cronos, el cronos lo hizo Dios. El calendario, los años, las semanas, Dios los ha creado y nos ha dado a nosotros la oportunidad, pero debe de ser administrado bajo el señorío de Cristo, no del ego. Entonces, cuando se habla de el kairos de Dios, significa que yo voy a renunciar a mi tiempo en el cual yo he planificado o que yo quiero que las cosas ocurran para que ocurran en el tiempo de Dios. Eso significa minimizar el ego, aplastar el ego, darle muerte al ego para darle espacio a la soberanía de Dios, y la soberanía del ego quede humillada. Eso nos va a traer enormes bendiciones. Fíjense, hermano, vemos como, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, Dios ha dejado, aún en todas las áreas naturales, Dios ha dejado que todo funcione en su tiempo. No estamos hablando de lo que es el kairos de Dios, pero dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y muchas más cosas dice la palabra sobre esto. Estoy hablando entonces de aspectos que son naturales. En un velorio, ese es un tiempo de llorar, no es un tiempo de reír. Ese es otro tiempo. Entonces Dios todo lo tiene establecido en forma natural.
Y así tenemos que actuar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahora, si estamos acostumbrados a esa área natural del tiempo, ahora Dios nos dice, muy bien, hijo, ahora quiero que entiendas también que yo tengo un tiempo de actuar. Y tienes que esperar a Jehová. Decir que Él actúe en el momento adecuado. Entonces Dios actuará, hermanos, en el momento que Él ha predeterminado. O sea, en el calendario de Dios que usted y yo no conocemos, esto es lo interesante, ¿eh? El Cronos Dios lo ha dado a conocer, pero el Kairos no. Es el calendario oculto de Dios. Mire, Dios a usted y a mí nos ha dado un Cronos. Los que tienen ahorita 50 años, 52, 32 años, ese es el tiempo que Dios tiene y los años que le va a dar el Señor. Pero el Señor tiene otro calendario que es el Kairos de Dios. Es decir, que dentro de esos años de vida, Él va a enviar, hermanos, señales donde Él se va a manifestar. Y yo tengo que estar, hermanos, alerta para, hermanos, tomar esa oportunidad de la manifestación de Dios. Por eso que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vea qué interesante cómo la palabra de Dios nos habla acerca de la diferencia entre estos dos tiempos. Hechos capítulo 1, versículo 7, dice, ante una pregunta que le hicieron los discípulos, le dice, ¿nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Aquí vemos las dos palabras en griego. La primera es cronos, cuando habla de los tiempos, y las sazones, la palabra original es kairos. Es decir, nos toca a vosotros saber, dice, los tiempos o las sazones, es decir, el momento de la manifestación de Dios, en el momento en que Él va a actuar. Entonces, yo tengo que estar entonces pendiente. Y me encanta esa ilustración bíblica cuando estaba el estanque de Siloé y cuando un ángel descendía y movía las aguas. Yo le voy a decir una cosa, hay personas que, algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, dicen que eso no era cierto. No, la Biblia dice así, así es, hermano. Así es, así como está escrito, no se le puede quitar. Un ángel dice descendía y movía las aguas y el primero que descendía en ese momento quedaba sano. O sea, había un cronos en ellos, pero estaban pendientes del kairos, del mover de las aguas. Y era el momento y el primero que tocaba las aguas quedaba sano, dice la Biblia, de cualquier enfermedad. Entonces, ese momento es el cual yo tengo que estar pendiente. Yo no sé cuántos, pero varios de los que estamos aquí jugamos béisbol. Y yo jugaba center fielder en mi tiempo de mis años mozos, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando había un flag, entonces ahí aprendí a usar la gorra, la visera, porque para cubrirse del sol y para poder cachar. Entonces, hay un momento cuando el bateador le pegaba la pelota, uno tenía que saber por el rumbo que iba a tomar y en ese momento uno tenía que estar tan pendiente, salir corriendo. Y no solamente corriendo hacia el lado donde iba, sino ir calculando la distancia según la altura que llevaba la pelota, si avanzaba o retrocedía. La verdad que bastantes veces me salió bien, otras no, pero me recuerdo que me pusieron ahí porque decía mi entrenador que tenía buen brazo, es decir, que podía lanzar a distancia. Y entonces uno tiene que estar pendiente, hermanos, cuando viene el momento de Dios, y tengo que estar, hermanos, alerta en ese instante. Entonces eso es lo que Dios desea, es decir, cuando dice los que esperan a Jehová. ¿Por qué razón? Porque oiga esto, hermano, esto es lo lindo, en el kairos de Dios, es decir, las promesas de Dios se van a cumplir, no en el cronos. O sea, no es en el cronos que se van a cumplir, sino en el kairos de Dios. Vemos el caso que dice aquí la palabra de Dios. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Romanos, el capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 9. Dice aquí la Escritura. En el caso, por ejemplo, de Abraham.
Abraham empezó a esperar, oiga esto, y Sara empezaron a esperar la promesa de Dios. Habían esperado en el Cronos 24 años, pero llega el Kairos de Dios y dice, pero la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Gloria a Dios. Ahora, ¿se puede usted imaginar el impacto en el corazón de Abraham? Dijo, voy a ser papá de aquí a un año. A los 100 años, él tenía 99 años. Y a los 100 años fue papá. En el Kairos de Dios. Entonces, por eso es importante estar pendiente de ese tiempo de la manifestación de Dios, porque es ahí donde se cumple lo que Dios le ha prometido a usted y a mí. Yo sé que todo lo que tenemos en la Biblia, Dios tiene promesas para usted y para mí, ¿sí o no? Entonces yo tengo que estar expectante de eso. Fíjense bien, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice allá en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento, oiga, ¿de qué cosa? Del Kairos, dentro del Cronos de Dios. Dios sabía el momento en que Jesús iba a nacer. Y era lo que Dios había establecido. No se pasó ni un segundo, hermano, ni se adelantó un segundo. En el momento que Dios estableció, ese día Jesús nació. Vemos también, por ejemplo, hermanos, lo que dice la Escritura, allá en el Salmo 102, en el versículo 13. Salmo 102, 13, dice así: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo, oiga esto, ha llegado. Gloria a Dios. Dios sabe el plazo. Algunos han pedido que Dios los sane. Y dice, pero Dios no me ha sanado. Ahora, usted no ha recibido sanidad en el Cronos, pero cuando venga el Kairos de Dios, usted va a recibir sanidad. Porque su plazo ha llegado, hermanos. En la angustia que usted tiene, Dios sabe, Dios le ha puesto un plazo. Y cuando caduque ese plazo, Dios se manifiesta. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuándo va a pasar eso? En el momento que se cumpla el plazo del Kairos de Dios. Ahí se va a manifestar el Señor. Por eso, hermanos, debemos de esperar con seguridad el momento de Dios que va a actuar por nosotros. O sea, no soy yo, es Dios. Por eso dice, los que esperan a Jehová, en otras palabras, Dios va a intervenir. La palabra de Dios nos dice, hermanos, allá en el libro de Habacuc, usted recordará esas lindas, maravillosas promesas que encontramos en este libro. Habacuc capítulo 2, en el versículo 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Bendito sea el Señor. Vendrá, lo que Dios ha dicho, vendrá. O sea, el momento de Dios. Pero también, hermanos, cuando uno empieza a esperar reposadamente en ese tiempo de la manifestación de Dios, va a transformar nuestra debilidad en fortaleza. Eso es lo que no entendemos muchas veces, que si yo no espero el momento de Dios, no va a ocurrir un milagro interno del cual vamos a hablar en unos momentos. Pero siempre en Habacuc, en el capítulo 3, versículo 16, una porción muy conocida de todos nosotros, y dice, oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, en otras palabras, estaré quieto en el Kairos de Dios, a pesar de todas las circunstancias negativas, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera, oiga esto, no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo. ¿Qué dice acá?
Con todo yo me alegraré. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar. Con todo yo me alegraré, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vida, aunque en mi cronos significa que me han quitado mi trabajo, en mi cronos he perdido la salud, en mi cronos a lo mejor algunos han perdido su matrimonio, en su cronos usted ha perdido amistades, en su cronos ha perdido negocios. Pero cuando venga el momento de Dios, entonces, hermanos, cuando estamos esperando ese momento de Dios, entonces, ¿qué va a ocurrir en nuestro ser interior? Con todo yo me alegraré en Jehová, aleluya, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué? Porque estoy esperando que Dios va a actuar. ¿Y sabe cuál va a ser la más grande y gloriosa acción de Dios? Cristo viene por segunda vez sobre esta tierra. Y cuando Él venga, hermano, todo lo que nosotros vemos, toda la injusticia, la maldad va a desaparecer. Pero Cristo viene. Entonces, así como la segunda venida de Cristo, tengo que esperarla, anhelarla, con anticipación, con expectativa. Así también su manifestación en el día a día, dentro del calendario que Dios nos ha concedido. Y vea esto, hubieron 2 ciegos, uno de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Pecó este o sus padres? Y Jesús le dijo: no es que pecó él ni sus padres, si no nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. En otras palabras, este hombre vivió más de 30 años ciego, porque un día en el kairos de Dios, Jesús se iba a cruzar en su camino y Jesús lo iba a sanar y éste iba a glorificar a Jesús. Entonces él no desaprovechó la oportunidad y recibió la vista. Es más, se convirtió en un maestro de los fariseos. Y los fariseos dijeron: tú nos enseñas a nosotros, tú que naciste en pecado. Mire qué barbaridad. Entonces, pero este hombre les estaba diciendo: mire, ustedes, yo no sé, pero yo lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. Y ese hombre desde luego conoció a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Pero vemos cómo en el tiempo de Dios, hermano, vino el milagro que este hombre estaba esperando. Vemos el caso del ciego Bartimeo, otro ciego que oyó hablar de Jesús estando en la ciudad de Jericó. Sentado en el camino, él preguntó: ¿y quién es el que viene? ¿Por qué tanta algarabía? Dijo: y viene Jesús. Y él empezó a decir: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese momento, en el cronos de este hombre, ahora Cristo se cruza en su camino y él dijo: no voy a desaprovechar la oportunidad. Esta es lo que yo estaba esperando desde hace muchos años. Y él decía: Jesús, Hijo de David. Y venía la gente para callarle: calla, calla, no molestes al maestro. ¿Alguna vez le han hecho eso a ustedes? Calle, no digas, no sigas orando, no vayas a la iglesia, no sigas leyendo la Biblia. ¿Para qué sigues fiel a Cristo? Y decía: cállanos. Y él más fuerte gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo mandó a llamar. Y dice la palabra de Dios que cuando tiene ese encuentro con Jesús, Jesús le manda a decir, y estos hombres le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Es decir, en el momento de la manifestación de Dios, le dice: ahora es el momento para ti, te llama. ¿Qué hizo este hombre? Tiró la capa de ciego, porque las capas tenían también significados dentro de la cultura hebrea. Entonces era una capa que era, digamos, típica de las personas ciegas. La ocupaba como abrigo en las noches y también para protegerse del sol y otras cosas. Pero era una capa distintiva de una persona ciega, que todos tenían que hacer misericordia a través de limosnas. Pero cuando Jesús lo mandó a llamar, ¿qué hizo? Se quitó el saco, hermano. Lo tiró. ¿Por qué? Dijo él: llegó mi momento, ya no necesito capa de ciego,
Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando él llega, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Que reciba la vista. O sea, estaba seguro. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Recibió la vista. Ya no necesitó más. ¿Por qué? Porque él aprovechó el momento de Dios. Saben que hay momentos de Dios tan especiales. Por ejemplo, cuando estamos en oración, mire, hay momentos cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios es tan fuerte. Es el momento para no levantarse. Es el momento, si suena el teléfono, tírelo a la basura. Es el momento cuando, hermano, cualquier cosa no lo debe distraer. Hay momentos cuando el Espíritu Santo le dice: ve a la iglesia. Porque sabe que va a haber una predicación que usted la necesita. Y usted dice: no, mejor no. Y usted, hay una batalla, una lucha. Abandone ese crono suyo. Abandone su agenda. Abandone sus programas. Abandone eso. Por eso muchos se han perdido de grandes bendiciones. Porque ellos dicen: este es mi calendario. Este es mi horario semanal. Y yo soy muy organizado. Y yo soy el Señor de mi calendario. Bueno, a lo mejor le vamos a poner unas velitas, ¿no? Entonces, ¿qué es el santo del calendario? El rey y la señora del calendario, de su programa. Abandone eso. Hay momentos cuando tenemos que, hermanos, soltar estas cosas, como sucedió con Zaqueo. Dice que oyó de Jesús, salió corriendo, dejó el banco, los tributos públicos, se subió a un sicómoro porque quería ver a Jesús. Y hoy, en ese momento, Jesús le dice: hoy es necesario que pose en tu casa. Y ahora llega Jesús a la casa de él. Y luego que este hombre hizo restitución, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermano, hay un momento cuando el Espíritu Santo lo va a tocar para que se levante en la madrugada a orar, para que venga al ayuno y a la oración. Hay un momento cuando usted va a sentir un impulso del Espíritu Santo, una predicación, una reflexión bíblica. Dios le va a estar hablando. Ese es el momento de levantar las manos y decir: aleluya, como Jesús le dijo o le mandó a decir a este hombre: ten ánimo, ten confianza, levántate, y te llama. Ese va a ser el toque de Dios. El bautismo, el Espíritu Santo, usted lo va a recibir. La sanidad divina, usted la va a recibir. Lo que Dios le ha prometido, lo va a recibir. Pero yo tengo que estar alerta a moverme en el kairos de Dios. Ahora, si yo estoy en eso, entonces va a ocurrir lo que dice este versículo del libro de Isaías, el capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa? Renovación. Habrá una renovación, porque todos nos fatigamos emocionalmente. Dígame si no es cierto. A lo largo del kairos, más bien del cronos, el tiempo calendario, ha habido desalientos, falta de esperanza, tristezas. Hay un deseo de abandonar el ambiente donde hay todo tipo de problemas, desesperación. Algunos llegan a rendirse a la circunstancia, en otras palabras, pierden el deseo de la lucha. Pero cuando alguien se siente cansado, dice aquí, tendrán nuevas fuerzas. Entonces, en el kairos de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a recibir una renovación de mi mente, de mis emociones, de aquellas emociones turbadas, de aquellos pensamientos negativos, de aquella voluntad que es rebelde. Ahí va a ser tocada y me dará, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. Y esa renovación es un milagro del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque dice, Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, Dios toma como base la nada para multiplicar. De la nada Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando usted no tiene ninguna fuerza, Él la multiplica. Entonces, cuando yo espero en el kairos de Dios, ahí Dios va a empezar a traer misericordia. Ahí Dios va a empezar a dar fuerza. Ahí Dios va a dar ánimo. Ahí Dios va a dar fortaleza. Me recuerdo de un misionero que él contó de lo que sucedió en su familia. Un hombre muy usado por Dios en grandes campañas. Este hombre,
Su esposa tuvo un accidente automovilístico, quedó cuadraplégica y durante 10 años él tuvo que bañarla, él tuvo que darle de comer, él tuvo que cuidar de sus 3 hijos, todo lo que eso implica. Pero llegó un momento, a pesar de que había mucho tiempo de oración, llegaban otros compañeros a orar por ella para que Dios la levantara, la sanara, y él en espera, esperando, pero no pasaba nada. Dice que un día llegó a una convención de pastores, triste, sin ánimo, sin fuerzas. Se sentó en la última silla. Él estaba dispuesto en esa convención pastoral a renunciar al ministerio porque ya no podía dar un paso más. Y dice que Dios le habló a su corazón y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice que Dios lo ministró de tal manera que empezó a sentir la gloria de Dios sobre su alma. Aprovechó ese kairos de Dios, recibió fuerza. Él había dejado de predicar, había dejado de servir, pero a partir de ese momento recibió nuevas fuerzas. Luego levantó unas campañas evangelísticas y estando en un país de Sudamérica, llega una joven, una niña más bien, llega al altar totalmente ciega de ambos ojos. En ese instante dice que él oró por ella, le agarró así la cabeza y oró: Señor, sánala, glorifícate en ella. Cuando la niña se iba a sentar a su lugar, ciega, en el camino, en el pasillo, recibió la vista. Y se puede usted imaginar lo que eso significó para toda la audiencia. Ahora, dice que 10 años después, vuelve a ese mismo lugar. Y se le acerca una joven, una señorita, y le dice: ¿se acuerda de mí, pastor? Dijo: sinceramente no me acuerdo de ti. Y él le dijo: yo soy aquella niña que estaba ciega y que Dios me sanó. Y él se acordó: ¿tú eres? Sí, le dijo. Y dice que Dios le habló a su corazón y le dijo: si tú te hubieras dado por vencido en aquel entonces, la niña estaría todavía ciega. Hermanos, hay momentos que queremos tirar la toalla, pero cuando usted y yo estamos en la presencia esperando en el kairos de Dios, tendremos nuevas fuerzas y aquellas cosas que están dentro del programa de Dios que sucedan van a suceder, pero si nos damos por vencidos no van a ocurrir. Por eso es importante, hermanos, esperar a Dios, porque nos va a renovar. Es un acto creativo de Dios. Las nuevas fuerzas es donde no existe. Es una creación de la dependencia de Dios. Eso es algo maravilloso. O sea, hay una dependencia que antes no existía. ¿Por qué? Porque estoy esperando en el momento de Dios. La renovación vendrá. Segundo, el entusiasmo. Dice: levantarán alas como las águilas. Eso me habla aquí de entusiasmo. Me habla aquí de denuedo, de arrojo. Me habla aquí de emprender. Ahora, cuando habla aquí de las águilas cuando llegan, especialmente a los 40 años, las águilas, sus uñas, sus garras, están flácidas y entonces no pueden agarrar la presa y se les cae. Las plumas están muy pesadas y no pueden alzar vuelo a las alturas que antes tenía. ¿Y qué acontece? El águila toma una decisión, se va a una peña por 150 días. El pico, la parte superior del pico, ha tomado una curva tan cerrada que no le permite abrir el pico inferior, por eso no come, no puede comer. Se golpea hasta arrancarse el pico, que nazca un nuevo pico nuevo, luego se arranca las garras, si pueden imaginar el proceso doloroso. Después de eso se arranca las plumas y queda ahí casi como muerta, pero luego empieza a crecer las nuevas garras,
el nuevo plumaje y el pico nuevo. A la edad de los 40 años se rejuvenece y parece una quinceañera. Y lo que antes no lograba, ahora sí puede subir. Interesante cuando dice, levantarán alas como las águilas. Entonces, el águila comienza con mucha fuerza a levantarse, con mucha fuerza se levanta. Pero cuando los vientos son favorables, se deja guiar por los vientos. Interesante, ¿eh? Especialmente las águilas parece que sienten entusiasmo en las tormentas. Porque en el momento de fuertes vientos, lo que hace es el águila, aprovecha la fuerza del viento para subir sobre las nubes. Mira todas las tormentas ahí abajo, pero ella anda en las alturas. Ahora, le voy a decir esto, hermano. Cuando nosotros sabemos esperar a Dios, vamos a vencer en medio de las tormentas de la vida. Vamos a levantar alas como las águilas. Es decir, que voy a poder entrar a vivir un nivel, hermanos, diferente de lo rutinario, de lo terrícola, de lo terrestre a lo sobrenatural. Una experiencia extraordinaria en Cristo Jesús. Este es un proceso, hermano, ascendente del desarrollo espiritual, emocional, ministerial, laboral, educativo, en todas las áreas. Es cuando aceptamos la visión de Dios que lo que hará es remontarnos, hermanos, sobre nuestras ideas. Vamos a dejar nuestros planes por los planes de Dios. Vamos a discernir desde la altura la perspectiva como Dios mira las cosas de esta tierra. Nos vamos a desmarcar, hermanos, del pensamiento de la mayoría y del pensamiento nuestro, y me voy a remontar a las alturas y será una experiencia verdaderamente sublime. Hermano, no existe, hermano, mayor bendición que estar en las alturas donde el Señor está. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 4, dice, vi una puerta abierta y una voz que decía, ven y sube. Dios nos está diciendo, ven y sube, pero ¿cómo voy a subir? Si yo espero en el momento de Dios, ¿qué va a pasar? Ahora entonces yo tendré otra perspectiva de ver las cosas, porque Dios me va a dar discernimiento sobre lo que antes no tenía discernimiento, experiencias gloriosas que antes no tenía. En tercer lugar, vamos a experimentar el poder. Por eso dice, correrán y no se cansarán. Lo normal es que cuando uno corre se cansa. Pero aquí dice que van a correr y no se van a cansar. Es ir en contra de lo natural, en otras palabras. Hermanos, hay cansancio de la rutina. Sé que hay cansancio también, hermanos, de los problemas no resueltos. Cansancio por la decepción, cansancio por no poder descansar también y cualquier otra cosa. Ahora, si estamos en esas condiciones, si espero en el Señor, dice, correrán y no se cansarán. Es decir, que el Señor hará un milagro de poner un poder inherente en nuestra vida, hermanos, que no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo, su presencia, el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y recibiréis poder. La palabra poder ahí significa una fuente de poder. Ahí habla de un poder inherente, eso habla de un dinamo, habla de un generador. Entonces habrá una fuente de fortaleza. No será, hermanos, digamos, los aplausos, no será, hermanos, los reconocimientos, no será las recompensas humanas, será el poder del Espíritu Santo que hará algo maravilloso, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, en la guerra, en la pelea de la buena batalla de la fe, el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. La llenura del Espíritu Santo va a dar pasión para poder llevar la palabra a todas partes. El Espíritu Santo le va a ayudar a poder cumplir el propósito de Dios. Habrá poder si espero en el kairos de Dios, pero también resistencia. Y dice, caminarán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. Lo correcto es, desde la perspectiva humana, que después de caminar hay fatiga. Pero dice que no. En otras palabras, nos habla aquí de continuidad o perseverancia. Dios hará que nuestra vida sea perseverante. Algo que no lo tenemos, Dios lo va a crear. Es seguir en la voluntad de Dios, aunque existan factores desmotivantes. Vamos a seguir caminando a pesar de.
Hay muchas cosas en esta tierra, hay muchas cosas en nuestro país, hay muchas cosas en nuestra propia vida. Hay cosas, hermano, en el mundo que son desmotivantes, pero el esperar en el momento de Dios, vamos a tener resistencia, pero también es determinación en terminar la tarea encomendada. O sea, Dios me ha encomendado una tarea y eso la voy a terminar, pero no por mí mismo, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si podemos nosotros comprender cuán importante es esperar el momento de Dios. David recibió fortaleza, hermanos, del tiempo de la unción del Espíritu Santo al tiempo de la coronación. Y en ese paréntesis, Saúl, su suegro, andaba buscando para matarlo. Pero él recibió fortaleza porque esperó el momento de Dios. Nunca David usurpó, no se adelantó en el momento que Dios lo iba a presentar o ungir como rey en Israel, aunque ya había sido ungido privadamente, pero no ungido socialmente. Entonces él supo esperar, por eso nunca levantó la mano contra Saúl. Así también pasó con con Pablo. Pablo quiso comenzar su ministerio, fracasó. Cuando estuvo en Damasco, lo bajaron de una cesta, esperó entre 9 a 14 años hasta que estando ahí en Antioquía, ahora el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ellos respondieron al Kairos de Dios y ahora Saulo se convierte en el gran apóstol Pablo. Hermanos, Dios todo lo tiene trazado en el Cronos. Pero en el Cronos, ahí debemos de aprovechar las grandes oportunidades. Dios, hermano, nos llama a saber esperar a Jehová. Amén, hermanos. Esperemos a Jehová, esperemos la manifestación de Dios. Lo único que yo debo estar alerta. ¿Y cómo lo voy a saber? Dios me va a hablar por su palabra. El Espíritu Santo lo va a testificar en mi corazón. El Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer algo. Y en ese instante, si alguien, por ejemplo, ahora, usted siente en su corazón entregarle su corazón a Cristo, es su kairos, porque puede ver que mañana no tenga otra oportunidad. Este es el momento. Si alguien recibe de Dios, es un toque especial. Usted sabe que en ese es el momento de Dios. Usted actúe. Por eso que algunos jóvenes fracasan en el matrimonio, se adelantan al tiempo de Dios. A lo mejor no es la persona, o si es la persona, no es en el momento que tiene que haberse casado. Así pasa con las empresas, así pasa que en el ministerio, así sucede en todas las áreas de la vida. Pero es tiempo de esperar a Jehová, y los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vale la pena esperar la manifestación de Dios. Y si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Precioso Señor, venimos delante de ti, oh Dios, dándote la gloria y la honra, porque tú eres fiel. En este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes a saber esperar, cuándo movernos, cuando la nube de gloria se mueve, cuando el Espíritu Santo testifique a nuestro espíritu en el momento de actuar. Ese es el momento de recibir las promesas que tú has hecho en nuestra vida. Buen Señor, te pedimos perdón. Cuántos errores hemos cometido, horrorosos momentos por ser arrebatados, por querer adelantar o querer experimentar o vivir algo que no existe. Te pedimos que nos perdone y nos limpie, Señor. Pero en este día, Señor, queremos esperar el momento en que tú vas a actuar. Porque eso es una evidencia del señorío de Cristo. Te pido, mi Señor, que bendigas a cada uno. Bendícele, Señor. Hermano, ahí donde está, tome tiempo para pedirle perdón a Dios. Porque cuántas cosas hemos hecho fuera de la voluntad y del tiempo de Dios. Y esto nos ha traído dolor, tristeza, desánimo.
Pero Dios se va a encargar de disciplinarnos para que tengamos una apertura de entendimiento hacia la grandeza de Dios, para que aprendamos a esperar a Jehová. Señor, gracias por esto. Gracias por la disciplina. Gracias por la apertura en nuestro entendimiento. Gracias porque tú nos ayudas a saber esperar, para no angustiarnos, para no llenarnos de pánico, de temor, para no desesperar. Señor, te pedimos que tú bendigas a tu pueblo. Mientras todos siguen orando, quisiera preguntar si hay alguien que pueda decir: sí, yo siento que este es el momento que tengo que entregarle mi vida a Jesús. Necesito pedirle perdón a Dios y que Él me limpie con su sangre. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, porque siento algo en mi corazón que me está impulsando a hacerlo. Estimado amigo, estimada amiga, ahí donde está, indíquenos con su mano en alto diciendo: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Levante su mano donde está, levante su mano. Si hubiese alguien, un amigo o una amiga, indíquenos con su mano en alto. ¿Hubiera alguien, algún amigo, un amigo que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? A las personas también que están viéndonos o escuchando el mensaje por radio, televisión, por internet, este es el momento para usted. Ahí donde está, juntamente con aquellos que van a tomar la decisión ahora, repitan conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor, santifícame. Haz de mí lo que quieras, Señor. Reconozco que soy persona pecadora y contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Y este día, Señor, te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Siga orando con sus propias palabras. Bendito sea, Señor, por tus obras maravillosas, tus obras perfectas. Qué bueno es, Señor, que tú nos das la oportunidad de restauración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la alabanza. Vamos a participar